enfocando la segunda parte de este módulo correspondiente al manejo de emergencias traumatológicas. Entonces vamos a tener esta semana, de acuerdo al cronograma, lo que es la parte teórica y la siguiente vamos a tener componente práctico. Para el componente práctico, las prácticas se van a realizar en el aula 902, que queda en el posgrado de la Facultad de Medicina San Simón, donde ustedes han procedido a inscribirse. Van a personarse, por favor, el día que les toque prácticas por oficinas y nosotros les vamos a guiar el aula, que es es en el mismo patio donde están las oficinas de posgrado, pero nosotros les guiamos a medida que vayan llegando. La recomendación, por favor, es que no lleguen tarde, vayan llegando, por favor, puntuales a la práctica presencial para que puedan todos, ¿no?, iniciar con la actividad y no tengan que estar así esperando, ¿no? El máximo que les va a esperar va a ser unos minutos, obviamente, para luego iniciar la actividad práctica. Entonces, vamos dando paso a lo que es la presentación del docente. En esta ocasión, para la parte de manejo de emergencias traumatológicas, vamos a tener como su docente invitado al doctor Renan Lara Vilca. Él es médico traumatólogo con nosotros en la parte de lo que es el diplomado. Ha estado compartiendo, ¿no?, sus conocimientos desde varias versiones, ¿no?, de lo que es el diplomado en emergencias. Doctor Renan Lara, le damos la bienvenida a esta nueva versión del diplomado en emergencias y esperamos siempre, ¿no?, que todos los participantes puedan aprovechar los conocimientos que usted va a impartir a lo largo de estas 2 semanas. Bienvenido, doctor Lara. No sé si puede escucharme, doctor Lara. Doctor Lara, el micrófono está apagado. Entonces, mientras el doctor va poniendo lo que es, ya preparándose para la presentación, eh, a cargo del doctor. Aguárdeme un segundo. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, se Gracias, escucha. muchas Buenas gracias. noches, doctor. Soy el doctor Renan Lara, gracias doctora Leni. Entonces vamos a empezar conmigo el módulo de traumatología, urgencias en traumatología. Denme un segundo, voy a compartir pantalla y me colaboran, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan, no? ¿Se comparte Sí, la doctor. pantalla? Sí, doctor, se ve la pantalla. Ya, gracias. Bien. Bien, en nuestra práctica diaria, doctores, tenemos múltiples casos de traumas de diferente magnitud, de alta transferencia de energía, de baja transferencia de energía. Estos pueden ser así accidentes de tránsito, ¿sí? Pueden ser caídas de base de sustentación, contusiones directas. Por tanto, en nuestra práctica siempre vamos a escuchar, ¿sí? Acerca de conceptos como policontusión, politraumatismo, fractura, luxación, esguince. Dependiendo de la magnitud del trauma, se va a llegar a este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, como médicos de primer contacto, sí, o como médicos que somos y vemos, siempre vamos a ver o sea, en nuestra práctica diaria, traumatismos que involucran tejido óseo, muscular, ¿sí? Y tenemos que aprender a pedir las proyecciones radiográficas. La memoria es frágil y la verdad es que cuando ustedes están ejerciendo, se les olvida qué proyecciones pueden pedir posterior a un trauma de pelvis, un trauma de cadera, un trauma de muñeca, una proyección anteroposterior, lateral, oblicua, ¿sí? Ver los diferentes tipos de fracturas, por ejemplo, fracturas simples, no desplazadas, fracturas con leve desplazamiento o fracturas muy desplazadas, con luxaciones asociadas. Vemos, por ejemplo, fracturas simples a nivel metafisario en ese cuadro izquierdo, fracturas diafisarias que comprometen el tercio medio o fracturas articulares. Y desde nuestro punto de vista ortopédico traumatológico varían según la gravedad de la lesión y asimismo en la recuperación funcional. Desde poner una férula, qué tipo de fracturas o lesiones vamos a tener y qué tipo de férulas o inmovilizaciones vamos a realizar. Férulas antebraquiopalmares, braquiopalmares, ¿sí? Y analgésicos que vamos a indicar a estos pacientes. Por ejemplo, tenemos analgésicos eh, analgésicos los cuales podemos combinar y van más allá de un diclofenaco y ibuprofeno, que realmente son más aconsejables o más idóneos en caso de traumatismos como fracturas o luxaciones, ¿no? Vean, la verdad es que desconocemos mucho la parte de la traumatología, lógicamente, porque en nuestra formación vemos muy poco, son meses nada más, y por tanto tenemos dificultades incluso desde el diagnóstico. Vean esta hoja de referencia que indica una fractura de diáfisis de tibia en pie derecho, ¿no? Cuando en realidad debería ser lo ideal o lo correcto, una fractura diafisaria de tibia derecha, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista tenemos que tratar de comprender conceptos muy concretos acerca del área de traumatología, ¿sí? Entonces vamos a dar una introducción, ¿sí? A este bloque, a este nuevo capítulo, así en todo lo que es el diplomado de urgencias, pero en lo que nos concierne a traumatología. Respecto a traumatología, vamos a recordar muy escuetamente que son lesiones del aparato locomotor. Estamos hablando de huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, músculos, ¿verdad? La diferencia
del área ortopédica y traumatológica es muy simple, ¿no? Ambas estudian lesiones del aparato locomotor, osteoartromuscular, pero se diferencia con y sin intercambio de energía. Por ejemplo, el área de traumatología es secundario esfuerzo a traumas, pues como tal, hay transferencia de energía. En cambio, en el área de ortopedia no existe este evento traumático, pero hay lesiones del aparato osteoartromuscular. Por ejemplo, artritis reumatoidea, displasias de cadera, sí, genuvalgo, genuvaro, artrosis. Entonces, podemos definir que es toda lesión a nivel del sistema musculoesquelético, ¿sí? Que puede ser secundario a traumas de alta o baja energía, ¿sí? Y desde este punto vamos a recapitular todo lo que es el sistema musculoesquelético. No es más que un sistema que permite el movimiento, locomoción y sirve de sostén y protección al resto del cuerpo. Tiene un componente articular, un componente óseo y a la vez estos están sujetos o estabilizados por huesos, por ligamentos, tendones, ¿no? Y el sistema muscular nos permite mover, ejecutar movimientos a nivel de estas articulaciones y huesos. Entonces, una articulación se define como el punto de contacto entre dos huesos del cuerpo y el músculo es cada uno de los órganos contráctiles compuestos por músculo estriado, ¿sí? En cuanto a la definición de lesiones, vemos mucho en nuestra práctica clínica la contusión, que es una lesión física no penetrante sobre un cuerpo causada por una acción de objetos contundentes, duros, que involucra un intermedio o un intercambio de fuerza. Sí, puede desgastar tejido subcutáneo que nos va a llevar a una extravasación de capilares sanguíneos y de aquí vamos a tener los famosos equimosis, ¿no? En cambio, el politraumatismo es todo aquel paciente que presenta una o varias lesiones de origen traumático, de las cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida, ¿sí? Hay otro concepto también que indica que afecta a dos o más órganos, ¿sí? Que ponen en peligro la vida. Entonces, a veces tenemos pacientes con accidentes de tránsito, embarrancamiento, que refieren como policontusión. Sin embargo, al presentar estos pacientes fractura de fémur, fractura de pelvis, un trauma torácico, un trauma abdominal, sería más objetivo colocar el diagnóstico de politraumatismo, ¿no? Para poder tomar medidas respecto a este tipo de conceptos y diagnósticos por los que ustedes refieren. Muy importante entonces esto. Si tienen un paciente que afecta dos o más órganos y pone en peligro la vida, ¿sí? Entonces se cataloga como politraumatizado. ¿Sí? En cambio, si tienen un paciente que tiene una caída de una bicicleta, motocicleta, pero no tiene ningún tipo de fractura, paciente deambula, pero tiene regiones equimóticas en el brazo, hombro, tórax, muslo, policontuso, ¿sí? Hasta no demostrar lo contrario. Entonces, algo muy común en nuestra práctica clínica igual es el esguince, es una lesión de ligamentos por estiramiento o distensión excesiva. Sí, y hay una distensión o estiramiento muscular cuando hay una ruptura de tejido estriado, muscular estriado, pues. Entonces, los esguinces, también llamadas entorsis o torceduras, se deben a distensión del aparato cápsulo-ligamentario que envuelve una articulación. El más común a nivel de todo el segmento, ¿sí? De las extremidades es el de tobillo, los famosos esguinces de tobillo que se deben a una inversión forzada y una rotación externa. Seguido en orden de frecuencia está la muñeca, la rodilla y el hombro. El tratamiento varía de acuerdo a la clínica, ¿sí? Puede ir desde analgésicos, bioral, tópicos, intramuscular, vendajes, inmovilizaciones con férulas, dependiendo del tipo de esguince que tengamos. Tenemos una clasificación de esguince de 3 grados. El grado 1 se caracteriza por desgarro leve, ¿sí? De la estructura ligamentosa, pero sin perder la función. El paciente puede deambular, apoyar. El grado 2 tenemos una ruptura parcial y alteración de la estabilidad articular. En este grado generalmente el paciente tiene limitado la capacidad de deambular, aunque sí está indemne la bipedestación, no puede pararse, pero no puede caminar o tiene cierta dificultad. Y en el daño 3, el grado 3 hay una ruptura completa del ligamento y una pérdida de estabilidad articular que generalmente son quirúrgicos.
Respecto al desgarro muscular, es una lesión del tejido muscular que se acompaña de hemorragia y esta hemorragia puede llevar a formación de hematomas. Generalmente el desgarro muscular, ¿sí?, predispone a la formación de hematomas. Los mismos se pueden reabsorber y dependiendo del tamaño igual se puede drenar. Es muy poca las veces que se reparan quirúrgicamente un desgarro muscular y lógicamente tenemos parámetros a considerar, ¿no?, para poder hacer una miorragia, pero en general son como el aparato muscular es extenso, compensa muy bien a nivel del muslo, pierna, ¿sí? Una ruptura ligamentaria es la sección total del ligamento que provoca una inestabilidad articular, por ejemplo, ligamento cruzado anterior, cruzado posterior. Las lesiones o rupturas tendinosas ocurren cuando hay una solución de continuidad a nivel del trayecto tendinoso y como consecuencia produce una alteración funcional de dicha región, por ejemplo, una lesión tendinosa secundaria, una lesión secundaria, una herida cortante, una ruptura tendinosa del Aquiles. La luxación es la pérdida total y permanente del contacto entre dos superficies articulares de causa traumática. Para que se ocurra esta disrupción, ¿sí?, contenido continente, tiene que estar acompañada de una lesión capsuloligamentaria. Es decir, que no solamente vemos huesos, sino que lógicamente tenemos que pensar en que la cápsula se ha desgarrado y se ha roto para que se produzca una pérdida de la congruencia articular. Son puras cuando no existe lesión asociada, ósea asociada, y en diferentes segmentos corporales puede asociarse una fractura luxación, ¿sí?, con arrancamiento óseo. ¿Sí? Si la pérdida es parcial se denomina subluxación. Entonces tenemos diferentes tipos de luxaciones. Por ejemplo, aquí luxaciones puras, ¿sí?, donde tenemos una luxación anterior de cadera sin fractura. Aquí tenemos una luxofractura de tobillo, en el que evidenciamos una pérdida parcial de la congruencia articular, es una subluxación, y una fractura de tobillo sin alteración, sí, de la congruencia articular, pura fractura. Tenemos luxofracturas de tobillos con una luxación total, completa, arrancamiento del fragmento del maleolo peroneo, una luxación posterior de codo, una luxofractura de tobillo. Este tipo de lesiones tienen diferentes componentes de intercambio de energía. Por ejemplo, las luxofracturas de este tipo, de imágenes radiográficas se pueden deber a caídas de altura, ¿sí? No es simple una inversión forzada, es muy poco frecuente. Caídas de altura, estamos hablando de 1,5 metros, 2 metros con una inversión forzada, ¿sí? Las luxaciones de codo son muy comunes, las luxaciones posteriores. En cuanto a la fractura, es una solución de continuidad a nivel del tejido óseo que se produce por un intercambio de energía, ¿sí? Se asocia a alteraciones de tejidos blandos adyacentes, es decir, el hueso se rompe y lesiona también la parte muscular. Según la etiología, pueden ser fracturas patológicas por enfermedad ósea, por fatiga, traumas repetitivos, por causas externas, causas internas. Según el tipo, pueden ser en tallo verde, por ejemplo, en niños, fracturas por compresión a nivel de columna, fracturas completas, aquellas transversales, oblicuas, espiroideas o conminutas. En relación con el medio ambiente pueden ser expuestas o cerradas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una fractura subtrocantérica en terreno patológico, ¿sí? Vean cómo hay un adelgazamiento de la cortical, una lesión lítica, otra lesión a nivel de la región supracondílea del fémur, y vemos a nivel de la resonancia magnética cambios a nivel del tejido óseo y también muscular. ¿Sí? Siempre cuando tengan sospecha de alguna lesión ósea, pidan comparativas. Por ejemplo, aquí vemos una radiografía de rodillas comparativas en la que se evidencia una reacción perióstica a nivel del tejido óseo, a nivel derecho, en la cortical medial y lateral, ¿sí? Y en la rodilla izquierda es un paciente de 17 años con dolor a nivel de la rodilla en el fémur distal. Familiares atribuyen a que él hacía mucha actividad en la computadora, sin embargo, vemos esta reacción cortical, ¿sí? Y sacamos una resonancia magnética en la que sí podemos evidenciar cambios líticos y compatibles con un cáncer, con un osteosarcoma. Posteriormente evoluciona con una fractura a nivel del terreno patológico, ¿no? En un terreno patológico. Según el mecanismo del trauma, pueden ser fracturas directas, son las que se producen en la zona de aplicación del agente vulnerante, por ejemplo, una fractura, la fractura del bastonazo, ¿sí?
que se produce por un golpe directo a nivel del cúbito y nos va a producir una fractura a nivel de ese segmento. Las causas indirectas son más frecuentes y se producen en un punto distante de la fuerza vulnerante. Por ejemplo, una fractura de maleolo tibial secundaria a una inversión forzada, es decir, que el golpe no es directo en la tibia. Una fractura por compresión a nivel del cuerpo vertebral, una carga axial, caída de altura, ¿sí? Puede comprimir la vértebra. Una fractura, ¿sí? Por torsión, las que nos dan típicas espirales helicoidales. Una fractura en flexión con tercer fragmento, una fractura por cizallamiento, ¿sí? Ahora, las fracturas en flexión, como pueden ver, nos producen trazos transversos. Las fracturas por compresión nos producen una fractura a nivel de la meseta tibial. ¿Sí? Cizallamiento es un intercambio de energía opuesto y las fracturas por torsión o avulsión o arrancamiento. Desde el punto de vista patológico pueden ser fracturas superiósticas, incompletas y completas. Las superiósticas son comunes en niños por la flexibilidad que estos tienen, que les caracteriza, ¿sí? Donde tenemos fracturas generalmente en sodete, fracturas incompletas en tallo verde, en la que una cortical nada más se fractura y la opuesta está indemne, y las fracturas completas, que es más propia de un adulto cuando ya tiene un tejido óseo compacto, ¿no? Los huesos largos se dividen en epífisis, metáfisis y diáfisis en adultos. Sin embargo, a nivel de los niños, en los niños tenemos una región que se adiciona, que es la zona de crecimiento o zona de fisis, ¿no? Los huesos largos, entonces, tenemos una epífisis, una diáfisis y una metáfisis, la zona de transición entre la diáfisis y la epífisis. Ahora, desde el punto de vista segmentario, las fracturas pueden ser articulares o epifisarias. ¿Qué quiere decir? Que son en los extremos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una apófisis estiloides de radio fracturada, una fractura metáfisis o epifisaria distal de radio que tiene un componente articular, o una fractura de apófisis estiloides de radio igual con componente articular. Entonces, ¿qué pasan con estas fracturas? Si bien no son fracturas muy aparatosas o en segmentos grandes que producen inestabilidad, son las más complejas desde el punto de vista traumatológico porque involucran la parte articular, y si es que no reducimos anatómicamente nos puede producir una artrosis postraumática. Las superficies articulares solamente toleran 1 o 2 milímetros de desplazamiento en el peor de los casos, ¿sí? Entonces son más complejas desde el punto de vista funcional. En cambio, las fracturas diafisarias consolidan muy bien en general. Tenemos una fractura intraarticular de meseta tibial, donde vemos ambos platillos tibiales completamente multifragmentados, con inestabilidad muy, muy severa, ¿no? Entonces, lo que podemos pensar a largo plazo es que si bien se va a hacer una cirugía de reconstrucción a nivel del plano articular, pues lógicamente esta va a generar repercusiones funcionales severas, en el sentido de que nos va a llevar a una artrosis, muy probablemente los meniscos igual estén lesionados, ¿no? Las fracturas metafisarias se caracterizan por ser fracturas extraarticulares, ¿sí? En la zona de transición entre epífisis y metáfisis. Son fracturas más nobles en el sentido incluso funcional porque consolidan muy bien. Por ejemplo, tenemos una fractura de húmero proximal a nivel de metáfisis, una fractura metafisaria distal de radio, que estas son las que se llaman fracturas de Coles. Entonces, no confundir fracturas extraarticulares con intraarticulares. No toda fractura de muñeca es Coles. La Coles propiamente dicha es extraarticular, ¿sí? Y con un desplazamiento dorsal, o sea, de eso se caracteriza la Coles. Sin embargo, tenemos fracturas articulares parciales completas. Ahora, respecto a las fracturas diafisarias, es decir, en tercio medio de algún hueso, sí podemos ver, ¿sí?, que hay un desplazamiento severo. Sin embargo, no es, las de rehabilitación funcional es muy buena, o la recuperación funcional con un buen tratamiento. ¿Sí? Entonces, la diferencia de las fracturas articulares, pues esa es, ¿no? Que si hacemos un buen tratamiento traumatológico con osteosíntesis, recuperan muy bien las fracturas diafisarias sin repercusiones funcionales. Bien, ahora, si tenemos fracturas a nivel de la diáfisis,
tenemos diferentes tipos de trazos, ¿sí? Los trazos simples, es decir, que el hueso se rompe en dos fragmentos y puede ser un trazo simple, ¿sí? Y este simple puede ser a su vez transverso, oblicuo o espiroideo, ¿sí? De acuerdo el tipo de fractura o de rasgo de fractura que tiene. Los transversos son, como dice el nombre, son horizontales, los oblicuos tienen mayor a 30 grados y los helicoidales o espiroideos, ¿sí? Que tienen estas características. Entonces, aparte de las fracturas simples, tenemos las fracturas más complejas, ¿sí? Y en orden de complejidad tenemos con tercer fragmento o en ala de mariposa, las fracturas segmentarias. Es pregunta de examen esto, anoten. Aquellas que tienen más de 5 centímetros de longitud, ¿sí? Como tercer fragmento. Y las fracturas multifragmentarias o conminutas, ¿sí? Entonces tenemos fracturas con tercer fragmento, segmentarias, multifragmentarias. ¿En qué nos va a ayudar esto? Por ejemplo, a mí me mandan generalmente radiografías, todo en mi celular son placas radiográficas, ¿no? Nosotros como traumatólogos todo el tiempo estamos pendientes de los rayos X. Si a mí me mandan una fractura de este tipo, una fractura de tibia con tercer fragmento, una fractura segmentaria, o ambos que tenga el mismo paciente, lo primero que yo me voy a poner a pensar es qué ha pasado, ¿sí? Lógicamente, de forma indirecta en mi mente, ya va a pensar en un trauma de alta energía, ¿sí? Yo ya voy a imaginarme que es un accidente en moto, una caída de altura para que se produzca este tipo de fracturas segmentarias que tienen más de 5 centímetros, ¿no? No es por una simple caída de base de sustentación. En cambio, esta, si solamente presenta una fractura de tibia con tercer fragmento, lógicamente puedo pensar en que es un accidente deportivo, ¿no? Pero cambia mucho esta y esta, ¿sí? Entonces ya me lleva a pensar en la gravedad y en las consecuencias que puedan tener. Por ejemplo, este tipo de fracturas multifragmentarias, ¿sí? Esta por proyectil de arma de fuego, muy probablemente yo voy a pensar, según el segmento anatómico, que está comprometido el nervio, que muy probablemente tenga un componente de tejido blando comprometido, ¿sí? Una fractura expuesta muy severa, una fractura multifragmentaria que muy probablemente es caída de altura, que me puede hacer un síndrome compartimental. Voy a pensar ya en fijadores externos. Si desde mi punto de vista estoy pensando en complejidad alta, pues ustedes también tienen que tratar de mentalizarse eso, ¿no? Colocar una férula, analgésicos, ¿sí? Antiinflamatorios. Y de acuerdo a la exposición pueden ser cesadas o abiertas, ¿no? Una fractura expuesta se caracteriza porque la fractura tiene contacto con el medio ambiente y desde puntiformes hasta exposiciones masivas, ¿no? Según el desplazamiento pueden ser fracturas cabalgadas, anguladas, con diástasis, ¿sí? Y tenemos que recordar que todo segmento proximal está cerca del cuerpo, mejor dicho, del área craneal, y distal es todo lo que se aleja del área craneal. Y medial y lateral, todo lo que se acerca a la parte media es medial y todo lo que se aleja es lateral. ¿Por qué? Porque vamos a poder describir fracturas con diferentes tipos de desplazamiento. Para eso nos van a servir esos conceptos, ¿sí? Se denomina reducción incruenta y cruenta, es algo muy común en el área de traumatología. Es muy fácil. La incruenta quiere decir una reducción cerrada con maniobras manuales y la cruenta en la que se realiza cirugía por medio de cirugía o se invade el tejido, ¿no? Osteodesis, fijación del hueso con clavijas y la osteosintes por medio de implantes como placas y tornillos. Muy importante igual recordar la consolidación de una fractura que tiene varias fases, desde la fase de impacto, inflamación, callo blando, callo duro y remodelación. Una vez que se produce la fractura, se produce un hematoma y este hematoma a su vez, ¿sí? Cursa con una fase de inflamación, va a migrar células, ¿sí? Donde van a formar una especie de cartílago y este cartílago va a formar un callo óseo. Es decir, el hematoma se forma cartílago, del cartílago se forma hueso. Y luego entramos en un proceso de remodelación que puede durar meses, 9 meses a un año. Y sobre todo es muy, muy notoria en los niños, ¿no? Entonces tenemos fracturas de diáfisis de tibia y peroné, vean, con una muy buena consolidación. Ahora, hay factores que influyen en la consolidación, por ejemplo, la vitamina D, C, K, B12 aumentan la osificación.
¿sí? Consumos de bebidas carbonatadas aumenta la absorción ósea y nos produce un retardo de consolidación, la cafeína, el corticoide, ¿sí? Y varios tipos de padecimientos endocrinológicos como la diabetes, tratamiento con corticoides, déficit de hormonas de crecimiento. Las fracturas generalmente consolidan un promedio de 6 a 8 semanas, o sea, hay que tener en cuenta de 2 a 3 meses. Las que se encuentran en los extremos, en las zonas epifisarias, consolidan más rápido, mes a mes y medio. Sin embargo, los que están en las diáfisis, fracturas de diáfisis de radio, cúbito, fémur, tibia, tardan hasta 3, 4 meses, ¿sí? En cambio, en los niños, la consolidación es un cuarto menos de tiempo que la consolidación en el adulto. Respecto al examen, la historia clínica en la parte traumatológica, tenemos que hacer énfasis en todos los puntos, ¿no? Que siempre nos enseñaba el pregrado: anamnesis, examen clínico, factores predisponentes, examen neurológico. Por ejemplo, desde el punto de vista de la anamnesis, a nosotros nos va a importar el mecanismo de trauma: caída de altura, inversión forzada, contusión directa, ¿sí? Respecto a los antecedentes personales, son muy relevantes desde el punto de vista ortopédico, por ejemplo, una displasia de cadera, en tumores óseos. En cuanto al examen clínico, a nosotros nos importa mucho la inspección, aumento de volumen, ¿sí? La deformidad, el crépito óseo, los arcos de movimiento generalmente están disminuidos, ¿sí? Factores que exacerban los síntomas, por ejemplo, la estabilidad, la sensibilidad, la tumefacción. Y respecto a lo neurológico, hay diferentes segmentos corporales que tienen lesiones específicas a nivel neurológico, ¿sí? Vean, tenemos un síndrome compartimental en el lado derecho y obviamente aquí nos sirve mucho el examen clínico, ¿no? Edematizado, congestivo, la mano derecha, a diferencia del lado izquierdo, ¿sí? Secundario a un síndrome compartimental. Por ejemplo, aquí tenemos una fractura expuesta con herida desgarrante a nivel de cara anterior de antebrazo y brazo, que nos pueden llevar a pensar que hay una lesión arterial. Fracturas expuestas desde el grado de contaminación hasta la severidad. Fracturas, lesiones neurológicas, por ejemplo, cuando tenemos una fractura de diáfisis de húmero, muy probablemente esté comprometido el nervio radial. Y fracturas a nivel de la meseta tibial, de la misma forma, pueden comprometer la parte del nervio del ciático poplito externo, que nos dan un pie caído.
Bien, doctores, vamos a continuar, ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bien, vamos a ver la parte de inmovilizaciones, que es donde más provecho tenemos que sacar, y me parece que es una de los puntos fuertes que nos tiene que caracterizar, porque vamos a tener la parte práctica de esto, ¿no? En nuestra práctica, como les había comentado, siempre vamos a tener la oportunidad de ver fracturas, luxaciones, esguinces y estar preparados para el tipo de inmovilización que podemos realizar de forma eventual hasta referir al especialista, ¿no? Respecto a la definición de inmovilización, es la prevención del desplazamiento de un hueso o una articulación lesionada mediante el uso de un segmento anatómico, una férula o un yeso, ¿sí? Es decir, que la inmovilización no siempre vamos a realizar por medio de un yeso. Podemos utilizar férulas de cartones, sin dactilizar de acuerdo a la lesión, ¿no? El principal objetivo de la inmovilización, ¿sí? Más allá de ser un tratamiento definitivo o no, es la analgesia. Y esto es muy importante que ustedes tomen en cuenta y siempre se les repite. Una fractura cesada nunca es una urgencia. ¿Por qué? Porque una vez que diagnostiquemos e inmovilicemos, el paciente puede tolerar muy bien las lesiones de tipo fracturas, porque al estar estable la fractura no conlleva mayor riesgo, ¿sí? Y disminuye el dolor. Por eso uno de los objetivos de inmovilizar un segmento fracturado es que nos va a proporcionar analgesia. Y es por eso que está resaltado en rojo. Otro objetivo de la inmovilización es mantener la reducción ósea para la consolidación, eso sobre todo en niños, que en la mayoría de los casos no se opera y se trata por medio de yeso. Asimismo, nos sirve para reducir los segmentos óseos para transportar al paciente, disminuir el daño a nivel del tejido muscular, disminuir las complicaciones como el síndrome compartimental. Tenemos dos tipos de inmovilizaciones, las anatómicas y las biomecánicas. Las anatómicas que constituyen los yesos completos y las férulas, ¿sí? Es decir, férulas de yeso incompletas o estabilización incompleta, no de todo, no de forma circular. Y las biomecánicas que son con vendas elásticas o adhesivas, ¿sí? Que permiten movilización. De acuerdo a los tipos de inmovilizaciones, podemos ser con vendaje. El vendaje más común es el 8 de guarismo para fracturas claviculares, que por hoy sigue utilizándose, ¿sí? En fracturas de clavícula, sobre todo muy buen tratamiento en niños. Vendajes con tenoplasto taping, lo que usan mucho los fisioterapeutas. Vendajes algodonosos que puede ser utilizado en esguinces, ¿sí? Sobre todo cuando hay un edema marcado. Y también se puede utilizar una inmovilización con su par anatómico sin dactilizar, ¿sí? Ayuda a manera de estabilizar la fractura con el dedo adyacente o vecino, ¿sí? Los cabestrillos, sobre todo, están utilizados en fracturas de clavícula, luxaciones de hombro, fracturas de radio como reposabrazos, ¿sí? Y lo que nos interesa a nosotros son las férulas, que pueden ser de diversos materiales como el polietileno, el yeso, la malla. Buscan dar soporte parcial a la extremidad, evitan los movimientos, se utilizan esguince como tratamiento definitivo, sin embargo, de forma provisional en algunas fracturas. El yeso circular es el tratamiento ideal, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? En pacientes adultos también se puede utilizar siempre y cuando sea una fractura in situ. Sin embargo, es más en niños, ¿sí? Los principios y requisitos básicos para aplicación de férulas, ¿cuáles son? Es en caso de una fractura se inmoviliza la articulación inferior como superior para limitar la movilidad. Se debe mantener la reducción anatómica, es decir, si nosotros tenemos una fractura angulada, estabilizar primero, darle longitud y tiene que cubrir 2/3 partes de la circunferencia del segmento comprometido. Si vamos a poner una férula de yeso, vamos a utilizar 8 a 10 capas en miembro superior y 10 a 14 capas en miembro inferior. Entonces, este es un punto clave para recordar, ¿sí? Y vamos a hacer esto en la práctica, sí, presencial, y vamos a ver igual, vamos a repasar como ahora estamos haciendo en forma de ejercicio, ¿sí?
Más allá de memorizar los tipos de inmovilizaciones, acuérdense de los conceptos que les voy a dar. En las fracturas intraarticulares o periarticulares debe inmovilizarse el hueso proximal y distal a la articulación lesionada. ¿Qué quiere decir? Tengo una fractura de tobillo, voy a inmovilizar, ¿sí?, la parte distal, como es el pie y la pierna. En cambio, en fracturas que comprometen la diáfisis del hueso, se debe inmovilizar la articulación proximal y distal para volver un solo bloque. Tengo una fractura diafisaria de tibia, tengo que inmovilizar el tobillo y tengo que inmovilizar la rodilla. Entonces, muy importante. Inmovilizar más articulaciones provoca una pérdida de la movilidad iatrogénica. Inmovilizar menos articulaciones por un desplazamiento de la fractura, lesiones vasculonerviosas o síndrome compartimental. Ahora, el tema de la inmovilización, doctores, no solo nos basamos en poner una férula, o sea, tiene ciencia, aunque no crean. Por ejemplo, en extremidades superiores tenemos que dejar el codo a 90 grados. En fracturas de muñeca, sí, o a nivel de metacarpianos a 90 grados. Una posición en extensión de la muñeca 30 grados. A nivel del tobillo 90 grados y a nivel de la rodilla unos 10 a 20 grados de flexión de la rodilla. Entonces, lo más habitual son las férulas, que garantizan una resistencia, evitan la movilidad de la extremidad y se debe evitar comprimir con vendajes. En miembro superior, ¿qué tipo de inmovilizaciones tenemos? El 8 de guarismo, el cabestrillo simple y el cabestrillo con soporte torácico. El tipo de férulas que podemos realizar es una cérvico-axilar, que va desde la región axilar hasta la parte superior del hombro, la brachiopalmar, que va del brazo a la palma, la antebrachiopalmar del antebrazo a la palma, ¿sí? El 8 de guarismo, como les había dicho, todavía sigue vigente, sobre todo en niños, que en menores de 10 años van muy bien con yeso. El cabestrillo simple nos proporciona una estabilidad parcial en fracturas de clavículas, evitan la abducción y rotación externa y con eso disminuimos el dolor y el desplazamiento de la fractura. Fracturas cabestrillo con soporte torácico, vean, tiene una faja inmovilizadora a nivel del brazo que es muy importante en fracturas de húmero proximal, fracturas de escápula o pacientes con luxaciones de hombro en las que hemos reducido. Este vendaje Belpo tiene la misma función y estabilidad que el cabestrillo con soporte torácico y su uso también es en fracturas de húmero proximal, fracturas de escápula y reducción de luxaciones de hombro. Bien, la férula en U o cervicoaxilar, que va de la región de la axila hasta la parte superior del hombro, ¿sí?, tiene un límite proximal y distal. El límite distal es a nivel del hueco axilar. El límite proximal es por encima del hombro y está indicado específicamente para fracturas de la diáfisis del húmero, ¿sí? Entonces aquí cumplimos el primer requisito, que decimos que es una fractura diafisaria en el que tenemos que inmovilizar la articulación proximal y distal, la articulación del hombro y la articulación del codo. Pregunta de examen: si tenemos una fractura de diáfisis del húmero, muy probablemente tenemos que pensar en una lesión del nervio radial, que se manifiesta con la mano caída, incapacidad para la extensión de la muñeca o abducción del dedo pulgar, ¿sí? Entonces, muy buen tratamiento es en fracturas diafisarias de húmero, indicadísimas. El yeso brachiopalmar, que va desde el brazo hasta la palma, tiene un límite proximal y un límite distal. El proximal es 3-4 centímetros debajo del hueco axilar y el límite distal es debajo de los nudillos. Para esto, el codo tiene que estar a 90 grados de flexión, ¿sí? Y la posición del pulgar en neutro. Esto está indicado para fracturas de radio y cúbito, tercio medio, tercio proximal, medio y distal, o sea, en radio y cúbito en todas. La brachiopalmar, entonces, pregunta, ¿se puede utilizar en fracturas supracondilias? Sí, que es muy común en niños. Inmovilizamos el hueso proximal y distal, no la articulación. En cambio, en fracturas de diáfisis, inmovilizamos el codo y la muñeca. En fracturas de diáfisis de radio distal, también se utiliza brachiopalmar porque la pronosupinación nos permite un desplazamiento. Entonces, esta inmovilización, esta férula brachiopalmar, está indicado en estas supracondilias, fracturas de radio y cúbito proximal, medio y distal. El yeso antebrachiopalmar. Entonces, el yeso antebrachiopalmar va desde el antebrazo hasta la palma, ¿sí? Y sobre todo está utilizado en fracturas superiósticas, sobre todo en niños, ¿sí? O sea, fracturas mínimamente desplazadas o esguinces de muñeca. La posición de la muñeca tiene que estar a 30 grados de
extensión, como si agarrarían un vaso. Esta es la que vamos a hacer en la práctica igual. La férula antebrachiopalmar PRUS se caracteriza porque va más allá de los nudillos hasta la punta de los dedos generalmente, y esto nos permite inmovilizar sobre todo fracturas de diáfisis de metacarpianos, ¿sí? Bien. Ahora, respecto al miembro inferior tenemos 4 tipos. La suropédica, que va desde la región sural hasta el pie. La cruromaleolar, desde el muslo encima de los maleolos. La cruropédica, que va desde la región del muslo hasta el pie. Y la inguinopélvica. Entonces, la suropédica es muy común y sí van a utilizar en algún momento en su práctica clínica. Por ejemplo, en esguinces de tobillo se pone esta férula como tratamiento definitivo en esguinces de tobillo grado 1 y grado 2, ¿no? Va desde la región sural, 4 centímetros a 3 a 4 centímetros debajo, ¿sí?, de la zona poplitea, y a 90 grados tiene que estar la flexión del tobillo en una posición funcional y puede ir debajo de la cabeza de los metatarsianos. Su uso es muy indicado en esguinces de tobillo y en fracturas de tobillo. Entonces, si les llega un paciente con fractura de tobillo, esta es la férula que deben utilizar o realizar. La férula cruropédica es otra férula muy común porque asimismo se utiliza en fracturas de diáfisis de tibia y perona, y estas son muy frecuentes, ¿no? El límite proximal, 5 centímetros del pliegue glúteo, y la distal, articulación metatarsofalángica. El tobillo siempre dejará 90 grados de flexión y la rodilla con una flexión de 15 grados, ¿sí? Se puede utilizar en fracturas de diáfisis de tibia y peroné, que son muy, muy comunes, ¿sí? Vean, una fractura de diáfisis de tibia y peroné. La indicación, ¿sí?, más frecuente es en esta, la cruropédica. Si tenemos una fractura articular con desplazamiento a diáfisis, también se utiliza una férula cruropédica. La cruromaleolar, sí, se utiliza sobre todo en esguinces de rodilla o en fracturas de rótula que tenemos que mantener una extensión completa a la rodilla. Por ejemplo, tengo una fractura de rótula y para evitar que éste se desplace más, puedo poner una férula en extensión. Desde 5 centímetros del pliegue glúteo hasta 2 centímetros encima de los maleolos, ¿sí? La última inmovilización es la inguinopélvica, que va desde la región inguinal hasta la parte de la cadera superior de la cadera, ¿no? Y está indicado en fracturas de diáfisis de fémur. El vendaje Belpo, como les había comentado, se puede utilizar en fracturas de escápula, fracturas de húmero proximal, fracturas de clavícula en pacientes pediátricos de menos de 2 meses, ¿sí? Por ejemplo, en los traumas obstétricos puede fracturarse la clavícula y lo único que necesitamos es un Belpo más que suficiente. Vean, antes todo se trataba de forma ortopédica y esos muy aparatosos desde la región torácica, ¿sí?, en abducción, en flexión. Sin embargo, todo esto ha cambiado con el advenimiento del material de osteosíntesis, ¿no? El yeso en 8 es muy común en niños. Se puede hacer tracción de partes blandas, inmovilizaciones. No solo podemos hacer con yesos, podemos hacer con cartón, con tablillas. Siempre y cuando sepamos el principio de la inmovilización, vamos a poder ayudar al paciente. Por ejemplo, es muy probable que tenga una fractura de fémur y vean cómo por medio de tablillas se inmoviliza desde la región de la axila, es decir, desde la cadera hasta la parte del tobillo. Podemos utilizar sabanillas, fajas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se va a requerir en la práctica que vamos a realizar. Una venda de yeso de 20 centímetros, que es la más versátil, algodón y vendas de gasa. Tenemos que tener una cubeta lista con agua tibia. La diferencia del agua tibia y el agua fría es el tiempo de fraguado. El tiempo de fraguado en el agua tibia es más rápido, es decir, seca más rápido el yeso que en el agua fría. Aquí tenemos una fractura de diáfisis de tibia y peroné. Al ser una fractura extraarticular y diafisaria, el principio nos lleva a hacer una férula o una inmovilización cruropédica, ¿verdad? Desde la región del muslo hasta la región del pie para estabilizar la fractura, este tipo de férula. Entonces, no se inventen, no pongan férulas cortas. 10 a 14 capas de yeso, 2/3 partes tiene que recubrir. El segundo ortejo tiene que estar alineado a la rótula. Fracturas de diáfisis de radio y cúbito, el tratamiento ideal es por medio de una férula brachiopalmar, ¿sí? Fracturas de radio distal, la misma férula
braquiopalmar, y cuando son muy leves, una férula antebraquiopalmar, pero con una extensión de la muñeca a 30 grados. Otra fractura diavisaria de tibia y peroné, tratamiento férula cruropédica. Fractura de tobillo, suropédica. Fractura de rótula, una inmovilización en extensión cruro-maleolar, ¿sí? Para que no se desplace más la rótula. Una fractura de diáfisis de fémur, una férula inguinopélvica. Otra fractura diavisaria de radiocúbito, una férula braquiopalmar. Una fractura supracondílea en un niño, que vamos a colocar una férula braquiopalmar. Una fractura diafisaria de húmero. Primero, siempre pensar en una lesión nerviosa. Esa es pregunta de examen final. La lesión del nervio radial, mano caída, incapacidad para extender la muñeca y abducir el pulgar. Pinza de azúcar cérvico-axilar. Una fractura de metatarsianos. ¿Cómo vamos a inmovilizar? Una férula corta suropédica. Una fractura de metacarpiano se inmoviliza con un antebraquiopalmar plus que vaya hasta la punta de los dedos. Fractura de diáfisis de radio distal, una férula braquiopalmar. Fracturas de los dedos, de los pies. No ponemos una férula al ser falanges, no podemos sindactilizar con su par anatómico. Dentro de las complicaciones de las inmovilizaciones tenemos hemorragias, lesiones vasculares, neurológicas, compartimental, úlcera por presión y una atrofia por desuso. Siempre se debe recomendar posterior a una férula mantener la extremidad elevada, ¿sí? Mantener los segmentos de los dedos libres para valorar el neurocirculatorio distal. Si hay dolor, parestesias, disestesias, edema o cianosis, consultar, ¿sí? De forma urgente y asistir a controles. ¿Alguna duda, pregunta hasta esta parte? Bien, ahora vamos a seguir con fracturas expuestas, ¿listo? Doc, tengo una consulta. Dígame, doctor. En caso de que, digamos, en más que todo esto en los niños, si no hay una supervisión de parte de los padres y el niño se saca la férula con sus propios medios, ¿hay repercusiones a largo plazo? Sí, desde el punto de vista que sí se puede desplazar, ¿no? La fractura, por ejemplo, ¿cuál es el protocolo en el que se manejan férulas? ¿Sí? Es cuando tenemos una fractura y la férula nos va a ayudar a estabilizar hasta que baje el edema. Estamos hablando de casos específicos de niños, ¿sí? O fracturas en adultos que sean fracturas in situ. No podemos poner directamente un yeso circular porque por el hecho de que puede edematizarse más la extremidad y comprimir y ocasionarnos un compartimental, ¿sí? Entonces tenemos que dejar 2 semanas con la férula y posteriormente hacer un yeso circular. Y la pregunta que usted me hace, doctora, sí, obviamente si el niño se desvenda, esa fractura que está in situ puede desplazarse, sobre todo cuando son fracturas inestables, trazos transversos, ¿sí? Entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Gracias, Doc. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Dígame.
Doctor, mencionó que hay que dejar la parte distal de los dedos para valorar el estado vascular. ¿Cómo se valoraría el estado neurovascular después de terminar la férula y para los controles, doctor? Lo que se hace es, nada, como te digo, dejar descubierto los pulpejos de los dedos, ¿sí? Tanto sea pie, mano, y el llenado capilar menor a 2 segundos sin la movilidad, ¿no? Por lo general, posterior a una férula, lo que se recomienda es constante movimiento de la parte distal de los dedos, ¿sí? Hay que mover los dedos de los pies, ya sean las manos, para que mejore el retorno venoso y disminuya el edema y el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Por lo general, los que alguna vez nos puede pasar que ponemos un yeso circular y los dedos se vuelven cianóticos, azulados, ¿no? Y hay que sacar el yeso circular o la férula que está muy compresiva por el vendaje, ¿sí? Y otro parámetro son las parestesias y sensación de hormigueos. Entonces podemos agarrar un lapicero y pasar por la punta de los dedos y comparar con el lado sano. ¿Siente lo mismo? Si tiene disestesias o algún tipo de trastorno neurológico, se tiene que desvendar. Por ejemplo, aquí algo que siempre les digo yo y les recomiendo a ustedes que, digamos, no hacen tanta férula y van a ver en la práctica que no es tan fácil como uno piensa, tiene algunos detalles. Pues una clave, un tip es colocarle alto algodón, ¿sí? Harto algodón para que acolche bien y no tengamos ningún problema de compresión. Alguna vez me ha pasado que ponen férulas y comprimen mucho con el vendaje. Y posterior a esto, en la valoración subsecuente, en vez de que el paciente mejore, viene como urgencia porque está comprimiendo mucho y se ha edematizado más que en la primera etapa, ¿no? O en la fase inicial del trauma. Entonces tengan mucho cuidado en eso. Gracias, doctor. Bien, no nos vamos a tomar receso, vamos a hacer este tema más y así continuamos mañana. Vamos a ver la parte de las fracturas expuestas, ¿sí? Es un tema muy bonito, muy didáctico. Es uno de los temas que sacan mucho provecho ustedes, ¿sí? Parece algo complicado, pero al final se resume en algo muy simple. Bien, tengo un caso clínico de un paciente masculino de 27 años de edad con un antecedente de accidente en motocicleta, cuadro de 1 hora de evolución. Sí, ha sido embestido por por un vehículo motorizado tipo Trufi. Y esto es secundario al accidente, ¿no? Tenemos una fractura expuesta multifragmentaria de tibia y peroné. Es muy evidente la exposición ósea, ¿sí? Lo que hacemos es de forma urgente ir a quirófano, lavar la extremidad, suturar y colocar un fijador externo para poder estabilizar la fractura. ¿Sí? Vemos que queda muy bien. Eso es nada más un control de daño y posteriormente vemos que la herida está muy bien para en un segundo tiempo hacer una osteosíntesis definitiva, ¿sí? Con un clavo. Vean, este es otro paciente masculino de 32 años con una caída de altura, profesión albañil, y presenta una deformidad a nivel del brazo con herida puntiforme. Ambas son fracturas expuestas de diferente magnitud, ¿sí? Entonces, eso no es fractura expuesta, lógicamente ambos son. Ahora, ya en relación a una y otra, ¿qué clasificación toca para cada una, perdón, y qué pronóstico tendrá y qué es lo que se puede hacer de forma terapéutica, ¿sí? Las medidas generales, el tratamiento antibiótico profiláctico y el tratamiento definitivo. Dame un segundito, ya se ha colgado.
Bien, entonces, doctores, la definición de una fractura expuesta. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Gracias. La definición de una fractura expuesta es toda solución de continuidad de un segmento óseo en contacto con el medio externo, sea visible o no los extremos de la fractura. Vieron dos escenarios diferentes, una exposición muy marcada, sí, muy evidente, y otra que era una lesión puntiforme. Ambas son fracturas expuestas, ¿sí? La característica es que el hueso está en contacto con el medio ambiente. Generalmente se deben a accidentes de tránsito, ¿sí? Agresiones por terceras personas, heridas por arma de fuego, caídas de alturas, ¿sí? El mecanismo de producción por lo general es directo, se produce en el lugar del impacto, la extremidad se queda en un plano detenido o en movimiento y hay una contusión directa que produce aplastamiento, lesión de tejidos muscular, óseo. Y el mecanismo indirecto se produce a distancia, a una cierta distancia del lugar del trauma. Generalmente son fracturas muy leves, ¿sí? Fracturas de tipo 1 puntiformes. Son lesiones complejas, tienen alta morbimortalidad y altos costos por el tiempo de hospitalización. Su prevalencia es a nivel de huesos largos y de preferencia a nivel de la pierna, ¿sí? A nivel de la diáfisis de la tibia por menor cobertura de partes blandas. Si ustedes en este momento se tocan la pierna, sobre todo en la región medial, van a ver que hay piel, tejido celular subcutáneo directamente y muy poco músculo en la cara medial. Hola, hola. Sí, entonces a nivel de los miembros inferiores estas son más graves y se asocian a mayor lesión de partes blandas. Algo muy importante es la clasificación de Gustilo y Anderson. La clasificación de Gustilo y Anderson, sí, nos permite evaluar el tipo de fractura expuesta y además nos permite determinar qué tipo de tratamiento profiláctico vamos a hacer, ¿sí? Entonces, toda clasificación tiene que tener un objetivo principal que consiste en ayudar en el tratamiento. Y asimismo tiene que tener interés en la predicción o pronóstico. Entonces, esta clasificación, si bien se ha usado desde el 76, actualmente sigue vigente porque cumple estas dos características, es pronóstica y terapéutica. Nos clasifica de diferentes grados y nos dice qué gran contaminación o infección puede tener las fracturas expuestas y nos permite tomar una conducta respecto a los antibióticos que vamos a usar.
Entonces, se clasifican en 3 tipos, grado 1, grado 2 y grado 3. Si nosotros vemos a letra muerta, es muy complejo. Sin embargo, podemos tomar, ¿sí?, ciertos puntos para poder facilitar toda esta clasificación, ¿sí? El grado 1 se caracteriza porque es una lesión puntiforme o de menos de 1 centímetro. El grado 2 de 1 a 10 centímetros y el grado 3 más de 10 centímetros. A su vez, el grado 3 se clasifica en A, B, C. Si está en el grado A, se caracteriza porque tiene buena cobertura de partes blandas. El grado B, 3B, no hay cobertura de partes blandas. Y el 3C, hay una lesión vascular asociada, ¿sí? Entonces puede ser puntiforme, de 1 a 10 centímetros o más de 10 centímetros. Y tomamos en cuenta 5 características. Tamaño de la herida, menor a 1 centímetro o mayor a 1 centímetro. Mecanismo, de dentro a afuera o de afuera a adentro. La contaminación, limpio, moderado o alto grado de contaminación. La afección de partes blandas, ¿sí? Si hay una lesión mínima, moderada. Si hay pérdida de cobertura cutánea, no hay pérdida de cobertura cutánea o hay una lesión vascular. Y el tipo de fractura, espiroidea, oblicua corta, transversa, segmentaria o multifragmentaria. Entonces aquí tenemos una imagen clásica de una fractura expuesta a Gustilo 1, en el que el tamaño de la herida es menos de 1 centímetro, es puntiforme. El mecanismo de lesiones de afuera adentro, ¿qué quiere decir? De adentro afuera, mejor dicho, el hueso se rompe y este segmento óseo perfora la piel. Y como el hueso es estéril, estamos hablando de una herida muy, muy limpia, ¿no? La afección de partes blandas es mínima y el tipo de trazo de fractura es simple. En el grado 2, la herida es más de 1 centímetro y menos de 10 centímetros. El mecanismo es de afuera adentro. La contaminación es moderada, la afección de partes blandas es moderada. Y ya es más compleja, el tipo de fractura puede ser transversa, oblicua corta, ¿sí? Y la Gustilo 3 se caracteriza porque son más de 10 centímetros. El 3A se caracteriza ¿por qué? Porque posterior al lavado la piel cubre el hueso. En cambio, en el Gustilo B, 3B, hay una pérdida de cobertura cutánea. Y en el Gustilo 3C hay una lesión vascular asociada. Todas son de afuera hacia adentro. Todas son alto grado de contaminación. Y asimismo el grado de complejidad del tipo de trazo de fractura es más, ¿no? Es más grave, pues segmentaria, multifragmentaria, conminuta. Respecto a nuestros objetivos de tratamiento, preservar la vida, preservar la extremidad, prevenir la infección y restaurar la función. Las 3 primeras están en manos de los médicos de primer contacto, ¿sí? Entonces preservamos la vida asegurando una vía aérea permeable, respiración, circulación, aplicar vendajes si tenemos hemostasis activas, buscar hemorragias internas y otro tipo de lesiones, ¿sí? Estabilizar la columna cervical, comprobar el neurocirculatorio distal, ¿sí? Valorar el neurocirculatorio distal a través de llenado capilar, motricidad, movilidad articular distal. En caso de poder diagnosticar una fractura, estabilizar, alinear la fractura y colocar férula. Valorar el tipo de lesión, ¿sí? Ya que estemos en el centro de salud, en el hospital, donde queramos. Extraemos de forma rápida los fragmentos, ¿sí? De tierra, piedras, lavamos rápidamente con solución fisiológica y cubrimos con gasas y apósitos estériles y colocamos una inmovilización. Podemos utilizar tablillas, vendas, sabanillas para estabilizar, ¿sí? Muy importante, iniciar antibiótico lo antes posible, estabilizar la fractura y cubrir, cesar la herida lo más antes posible. Tenemos una línea de tiempo desde segundos a minutos, días, meses. Mientras más antes actuemos con el tema de antibióticos, limpieza quirúrgica, mejor pronóstico va a tener y menos riesgos de infección. Entonces, los tipos de infección según la clasificación Gustilo y Anderson, el grado 1 es muy poco probable que se infecte, solo hasta un 6%, en cambio en el 3, del 25 al 50% alto grado de infección de la fractura. Entonces, ¿qué antibióticos tenemos que usar y cuándo vamos a iniciar? Lo más antes posible. Los antibióticos se deben utilizar en la sala de urgencias, ¿sí? Esto es algo con lo que siempre batallo, incluso en la residencia. Los residentes, muchos residentes, cuando veo al paciente, recién me preguntan qué van a
qué antibióticos van a iniciar cuando ya por protocolo deberían ser referidos con antibióticos desde su centro de salud, ¿no? O desde el hospital de donde están refiriendo. Porque aquí, como tal cual, como les digo, los antibióticos tienen que iniciar lo más antes posible. Tenemos un artículo científico donde nos indica los antibióticos profilácticos según el tipo de fractura, evidencia y guía de recomendación. Vamos a hacer un refresh muy rápido de los antibióticos, ¿sí? Para poder respaldar cuáles se utilizan en traumatología y en fracturas expuestas. Los antibióticos beta-lactámicos como las penicilinas y cefalosporinas son los antibióticos por excelencia, porque el 76, ¿sí?, se ha estudiado o se ha cultivado 352 fracturas expuestas y el 60% desarrolló cocos gram positivos son susceptibles o sensibles a la cefalosporina de primera generación. Desde ese entonces se utiliza como línea de primera generación los antibióticos como la cefalosporina. Sí, sobre todo de primera generación. La piperacilina tazobactam es una bactericida y un beta-lactámico que tiene amplio espectro contra gram positivos, gram negativos en aerobios. ¿Sí? Al ser antibióticos de amplio espectro se deben reservar para posibles reacciones adversas a los aminoglucósidos. La clindamicina es muy buen antibiótico con gran cobertura gram positiva y se usa y se recomienda en pacientes con fracturas expuestas, sobre todo alérgicos a la penicilina. Es pregunta desde paso final. Si no tengo cefazolina, ¿sí?, o es alérgico a la penicilina, clindamicina es muy buena opción. Los aminoglucósidos como la gentamicina, que tienen un espectro antibiótico, sobre todo con gram negativos, asimismo tienen un efecto adverso como nefrotoxicidad o ototoxicidad, son muy buen arsenal terapéutico en fracturas expuestas, sobre todo en aquellos que pensamos en una contaminación con gram negativos, ¿sí? La dosis es 5 miligramos kilogramo dosis, ¿sí? Y se ha estudiado que es mejor dar en una sola dosis que en dosis divididas, ¿sí? Es así que podemos utilizar en adultos 160 gramos de gentamicina diluidos en 50 a 200 ml y pasar en media hora o 2 horas, ¿sí? La cefazolina, por si acaso, se da en bolo, ¿sí? Se diluye en una solución de 20 cc, se pasa lento y diluido. En cambio, la gentamicina, 160 miligramos cada 24 horas, se pasa en 2 horas más o menos y una dilución de 150 a 200 ml. Les digo eso porque generalmente se utiliza cefo y genta. Ahora, otra opción tenemos las fluoroquinolonas, como la ciprofloxacina, que es de segunda generación, de amplio espectro. Quinolona, no es cefalosporina. Tiene amplio espectro, pero no se debe dar en niños, ¿sí? Y es mejor usar en pacientes que realmente ameriten, en el sentido de que ya sean muy resistentes a la cefalosporina o la gentamicina. En cuanto a la vancomicina, también es una opción en alérgicos a la penicilina, pero de preferencia se da clindamicina. Sin embargo, se caracteriza porque se puede indicar en pacientes con gérmenes meticilinos resistentes, ¿sí? Los antibióticos se deben iniciar lo antes posible, 6 horas antes, ¿sí? La duración no hay estándar porque varía en el sentido de que podamos tener antibióticos de primera línea, o sea, más allá de muy buen laboratorio, ¿sí? O podemos tener genéricos, ¿sí? Los principales patógenos que encontramos en las fracturas expuestas son el Staph aureus, enterococo y Klebsiella. Es pregunta desde paso, también capturen esto, tomen foto. Gram negativos, Enterobacter y Pseudomonas, y anaerobios, Clostridium perfringens, ¿sí? El microorganismo varía con la gravedad de la fractura. Cuando son leves, es decir, fracturas expuestas grado 1, generalmente son gram positivos. Sin embargo, al ser graves 3B o 3C cambia, ¿sí? Son más contaminación por gram negativos, ¿sí? Entonces, en un gustilo 1 y 2 podemos indicar cefalosporina de primera generación, la cefazolina, dosis de ataque 2 gramos, y se continúa 1 gramo EB cada 6 a 8 horas. En caso de gustilo 3 se puede añadir un antibiótico con sensibilidad a gram negativos como la gentamicina,
¿sí? Ahora, si tenemos alta sospecha de gérmenes anaerobios, como el Clostridium perfringens, por ejemplo, en ambientes agroganaderos se puede añadir metronidazol. Entonces, nuestro esquema de tratamiento va a ser cefogenta y metro. ¿Por qué no utilizar vancomicina? ¿Por qué no utilizar clindamicina? Porque dejamos nuestro arsenal terapéutico si es que esto no funcionara, ¿sí? Bien, en Gustilo 1 cefazolina, en Gustilo 2 cefogenta y en Gustilo 3 cefagenta y metronidazol. Sí, lo más antes posible tenemos que derivar al traumatólogo en ayunas para que sea intervenido quirúrgicamente con una limpieza lo antes posible. Ampliar la herida, debridar, resecar los extremos óseos, ¿sí? Y el tejido circundante desvitalizado. Lavar con abundante solución fisiológica, ¿sí? Estabilizar por medio de férulas y en caso de que no cierre, por nuestra parte ponemos pelas de gentamicina, sistema VAC, ¿sí? O derivamos a cirugía plástica. Lo más importante, antibiótico-terapia y debridación son urgencias traumatológicas. Estabilizar el hueso, porque al estabilizar el hueso mejoramos el flujo sanguíneo, ¿sí? Y una vez que estabilicemos el hueso, podemos ya pensar en la cobertura cutánea. Por ejemplo, aquí tenemos un defecto cutáneo con un defecto óseo que requiere injerto, se debrida muy bien la piel y se realiza colgajo, ¿sí? Entonces, lo mejor es el cierre primario. Si no nos funciona el cierre primario, el cierre secundario, ¿sí? Y si no, injerto de piel con el cirujano plástico. Es muy importante estabilizar la fractura. El estabilizar la fractura mejora la perfusión sanguínea y nos da mejor pronóstico respecto a la infección. Se establece el flujo sanguíneo, ¿sí? Ahora, en caso de que nosotros no tengamos fijadores externos, en muchas ocasiones y acorde a nuestra realidad ponemos férulas para mejorar y estabilizar la fractura. Es decir, y la pregunta que siempre me hace, si no tengo fijadores externos, ¿nosotros podemos inmovilizar? Claro que sí. Mientras mantengan la estabilidad, mejora el flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo una fractura expuesta o un control de daño con fijadores externos. Posteriormente coloco una placa para que consolide la fractura. Bien, es un paciente masculino de 89 años, accidente de tránsito, caída de la motocicleta, caída nada más, ¿no? Entonces tengo una fractura expuesta, Gustilo 1. ¿Qué antibiótico voy a indicar? Cefazolina, 2 gramos EB de ataque y 1 cada 8 horas por 5 a 7 días. Según esta imagen, ¿qué tipo de clasificación Gustilo y Anderson es? Es una Gustilo 3, ¿sí? B, porque no tiene buena cobertura cutánea. No llega a cesar la piel y sigue exponiéndose el hueso. Vemos una fractura segmentaria de peroné que nos hace pensar en un mecanismo de alta energía. ¿Qué tipo de fractura expuesta es? Una 3B porque no tiene cobertura cutánea. ¿Qué tipo de fractura expuesta es? Muy probablemente tenga lesión arterial asociada. Se cataloga como una 3C. Una luxofractura de tobillo. Vean cómo tiene compromiso vascular, el dedo está cianótico, entonces muy probablemente es una 3C. Una herida por proyectil de arma de fuego, tengo una exposición ósea, una 3B. Fractura, luxofractura de tobillo expuesta, posterior al lavado y a la sutura es una fractura expuesta, Gustilo 3A. Una fractura expuesta de múltiples huesos a nivel de la cara dorsal del pie, una fractura 3B. Una fractura de radio y cúbito con una lesión de 2 a 3 centímetros. Una fractura expuesta a Gustilo 2. Una fractura expuesta a Gustilo 3C. Vean cómo el paciente llega con una tibia y peroné prácticamente fuera de lugar. Un paciente con accidente de tránsito, ¿sí? Embarrancamiento con exposición muscular, ¿sí? Se hace control de daños, una fijación con aguja, estabilización con fijadores externos, una fractura expuesta a Gustilo 3B. Una fractura de rótula, una fractura 3B. Fractura de radio y cúbito, puntiforme, una Gustilo 1. Una fractura expuesta de tibia y peroné. Vean, siempre generalmente es un tibia y peroné por el defecto cutáneo, ¿no? Por la pobre cobertura cutánea con lesión vascular asociada.
Una fractura Gustilo 3B por el defecto óseo. Fractura expuesta Gustilo 2. Una fractura expuesta Gustilo 3B, defecto cutáneo, se hace un injerto. Una fractura expuesta Gustilo 3A. 3C, mejor dicho, lesión vascular asociada, arteria radial y cubital. Entonces, ¿cómo son las órdenes médicas en caso de una fractura expuesta? Por favor, y eso siempre les recomiendo. Ustedes tienen una fractura expuesta, es una urgencia, déjenle en ayuno. Muchas veces los pacientes llegan al tercer nivel, es con lo que siempre batallo. Paciente referido de Punata, de Sacaba. ¿Y a qué hora es su última comida? A las 4 de la tarde. ¿Y a qué hora estaba en el hospital? A las 11 de la mañana. Si es una paciente con una fractura expuesta y han tardado en referir, déjenle en ayuno para que nosotros podamos entrar rápido, ¿sí? Solución fisiológica 1000 cc para vía, tramadol, ketorolaco, paracetamol, dipirona, lo que tengan en la mano. Si son ancianos, mejor paracetamol o dipirona, ¿sí? Toxoide tetánico. Si es Gustilo 1, cefazolina 2 gramos CB, luego cada 8 horas. Si es Gustilo 2, cefogenta. Si es Gustilo 3, cefogenta metro. Laboratorios preoperatorios, ¿sí? Y referir con una opción de quirófano, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Todo entendido entonces, doctores. Hemos hecho Doc, tengo una consulta. En cuanto a la solución, en estos casos es preferible administrar una solución fisiológica como está indicada en 1000 o preferir es una solución Ringer. cualquiera de los dos, no hay ningún inconveniente, un Ziegler lactato, un Ziegler normal, una solución fisiológica. La idea es tener una vía, ¿sí? Por el que haz de cuenta que es una fractura de fémur o es una fractura de tibia y tiene algún órgano más comprometido. Entonces tú tengas algo ya en mano para poder dar alguna solución, ¿no? Medicamentosa. Por eso les digo solamente para vía nada más. Y con esta vía también vas a poder diluir la gentamicina o vas a poder diluir la cefazolina que vas a indicar. Por lo general para vía. Y no varía, Ziegler lactato, Ziegler normal o fisiológico. Estamos hablando de pacientes relativamente estables. Ahora, lógicamente, esto cambia cuando es un politraumatismo, cuando es una fractura de pelvis, ¿no? En ese caso, sí sería embolo de acuerdo a cómo están los signos vitales, está hipotenso, no está hipotenso, no diluir demasiado. En caso de ancianos, es mejor para vía nada más porque con 300 a 400 de carga le puedes encharcar al paciente. Entonces, por lo general, solo les digo para vía, o sea, o para 24 horas. Entonces, 1 litro en 24 horas no pasa nada, ¿no? Y no varía. Sí, más que todo es tener una vía periférica, pues, doctora Karen. Gracias, Doc. Doctor, Sí, dígame, doctor Kevin. en una fractura expuesta a Gustilo grado 3A o B, donde no hay compromiso vascular, se vio que había que hacer la debridación, ¿no? Y la limpieza, que me imagino que con suero fisiológico se hace. Pero si todavía no está llegando el especialista, el traumatólogo para entrar a cirugía y está en emergencias, ¿cómo lo podemos? ¿Es aconsejable tapar con gasas húmedas estériles para que no se Claro, expongan? eso de acuerdo al contexto, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo un contexto en el que es un embarrancamiento. Para un embarrancamiento tú estás en un centro de salud, vas, auxilias, vas al centro de salud para alistar la ambulancia y referirle. Si tienes ese tiempo, entonces agarras, revisas, sí o sí revisas, sí, si está sangrando, lavas muy rápidamente con solución fisiológica. Posterior a esto, cubres con gasas y apósitos estériles, un vendaje elástico compresivo y una estabilización provisoria. En el caso de que estés en un hospital, haz de cuenta una clínica, lo único que tienes que hacer es valorar lógicamente la herida, ves la gravedad, la severidad, entonces sigas con solución fisiológica, cubres con gases apósitos, un vendaje elástico y seguramente el especialista va a venir y le dirá pues que es quirúrgico, ¿no? Le va a meter a quirófano.
Mientras tanto, no le pones férula ni nada. Ahora, si el contexto es diferente, si estás en un centro de salud y todavía tienes chance, ¿no? Es una fractura expuesta de tibia, un gustilo 3 es grande, revisas para ver que no hay una hemorragia. Y si hay una hemorragia activa, pues nada, comprimes con vendas elásticas. Y si no funcionan las vendas elásticas, haz un torniquete, ¿sí? Pero sería bueno que se valore qué tan grave es la lesión para poder orientar, ¿no? Al lugar de referencia. Mucho depende del contexto en el que te encuentres, dónde estés, Kevin. Está bien, doctor. Muchas gracias. Lo que sí te comentaría es que si tú ves rápidamente que se trata de un gustilo 3, hazle pasar cefogentametro. Es lo más adecuado. Ahí sí tú puedes intervenir y decir, ¿sabes qué le pasaremos antibiótico? Es lo más recomendable para evitar la infección. ¿Qué otra duda más, doctores? Bien, creo que así ha sido por hoy todas las preguntas. Doctor, Mañana, dígame. buenas noches, doctor. Le iba a preguntar, bueno, en el caso de fracturas costales, es decir, múltiples fracturas costales, ¿cómo se tendría que proceder? ¿Habría que inmovilizar también? ¿Y de qué manera? ¿O no habría que hacer nada? Sí, cuando se consideran quirúrgico, cuando son más de 3 fracturas, ¿no? Porque te puede dar un tórax inestable y puede producir un neumotórax, ¿sí? Si son menos de 3, no es quirúrgico, ¿sí? El manejo es conservador. Lo único es una faja torácica o vendarle con una venda elástica de alta compresión para evitar cambios bruscos de presión, ¿no? Por ejemplo, maniobras de Valsalva, toser, inspirar profundo, ¿sí? Pero con muy buen control, en el sentido de que puede perforar el pulmón si son más de 3 fracturas costales. Pero más allá de eso, la mayoría se maneja ortopédicamente, no se pone grapas. Y Gracias. buena terapia analgésica. La fractura costal duele bastante. Como no se puede estabilizar como una fractura de extremidad, sí, duele bastante. Parches de lidocaína, analgésicos combinados con opioides como un metagésic, sí, tramadol. Bien, doctores, entonces mañana nos vemos a las 7:30 para continuar con esto de urgencias en traumatología, ¿sí? Buenas noches, que descansen. Hasta mañana. Buenas noches, doctor. Gracias. Amiga, Gracias hasta a luego, todos. doctor. Gracias por su Hasta luego, atención. doctor.